Existe una interrogante. ¿Y cómo hablarán de Jesucristo si Dios no te envía y prepara? Y también está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de las cosas buenas. Es tiempo ya de levantarnos para ir y hacer discípulos a todas las naciones, mostrando a Jesús. También ya es tiempo de anunciar las buenas nuevas. Es tiempo de la cosecha de almas. Porque las mies son muchas y los obreros aún pocos. Como esta generación de nuestros niños, de nuestros prejuveniles, y si como iglesia no despertamos y no empezamos a movilizarnos para habilitar a los jóvenes para tener encuentros con el Espíritu Santo, para escuchar ellos la voz de Dios, para discernir la voz de Dios, es probable que muchos chicos de esta generación sean engañados y sean atraídos. Yo celebro que este taller se reproduzca en Villahermosa y esperamos que se siga reproduciendo en más lugares para habilitar a los chicos con, vamos a llamarle, activando sus dones para que ellos puedan tener discernimiento, como dice la palabra, para desechar lo malo y para tomar lo bueno. Amén. Así que gracias a Dios de verdad por lo que Él está haciendo. Estamos muy emocionados también por haber arrancado ayer las salas de sanidad, que como muchos ministerios inicia de una manera modesta y muchas cosas que Dios hace las inicia en pequeño, pero con una gran visión, ¿verdad? Y esos son las salas de sanidad, un ministerio que comienza pequeño, pero con una gran visión. Así que estamos de verdad bendecidos. Tenemos lo de varones. Pónmelo, por favor. ¿Solo en pantallas? ¿Solo en pantallas? Ok. También queremos participarle a los varones de esta iglesia que esta próxima semana, bueno, ya ha estado funcionando el germen y el núcleo del grupo de varones, pero ya queremos hacerlo del conocimiento de la iglesia, que arranca el ministerio de varones VIT, que son vidas inspiradas en Dios. Es un proyecto para trabajar con los varones primeramente como cabezas, sacerdotes de la casa, responsables y depositarios del encargo de Dios para edificar familias sustentadas en la palabra, pero también varones que lleven el reino a sus trabajos, a donde quiera que ellos interactúan, en sus negocios y en todas las actividades que como varones tenemos que desempeñar, ser ejemplo y ser testimonio de una vida cristiana verdadera. Así que
el grupo ya está formado. Las reuniones son los sábados a las 4 de la tarde. Invitamos a todos los varones de la iglesia para que acudan y empiecen a integrarse a este grupo, porque sabemos que así como las mujeres buscan sus reuniones para tratar temas de interés de las mujeres, también hay temas particulares de interés de los varones. Y como dice la palabra, hierro con hierro se aguza, ¿verdad? Así que un varón con otro ahí nos vamos puliendo, ¿verdad? Y quiero anticiparles también que para antes de que termine el año, vamos a planear un retiro de varones, todo terreno, ¿eh? Así que va a ser un retiro para forjar carácter, para forjar visión, para forjar ministerio, y queremos que regresen hechos unos hombres de verdad, ¿sí? Que no se rajen al primer desaire, ¿verdad? Porque a veces hay varones que parecen damas, nada más les hacen un desaire y se hieren. Amén. Estoy hablándole a varones. En serio, de verdad, les dice uno algo, ya se hieren, ya andan con el corazón herido y sangrando. Y la verdad, quiero decirle algo que es una realidad. La situación está tan difícil que se necesitan hombres de verdad que vayan delante de sus familias, que intercedan por sus familias, que guarden sus familias, que guíen sus familias. Hombres bien cimentados en la palabra y en los valores cristianos, que sean ejemplo adentro y afuera de la casa, no que sean candil de la calle y oscuridad del hogar. Hombres de verdad, pues esa es la visión, ese es el sustento de la visión que Dios ha puesto en los varones, y que estoy seguro que va a ser el fruto también de lo que Dios va a hacer. Amén. Así es que están invitados, mis amados. Próximo sábado, 4 de la tarde, acérquese y empecemos a aportar, porque todos aportamos y vamos a ser aportadores y aportaciones a este grupo. Amén. Y mujeres, apoyen. No se pongan, ya vas otra vez a la reunión, me ibas a llevar a no sé dónde. Deje que el varón crezca. Amén. Para que sea bendición en su casa. Amén. Dele un aplauso al Señor. Bueno, vamos a la palabra. Dígale al que está a su lado, el cielo te está esperando. No en el sentido de que está esperando que se vaya para el cielo. No piense mal. El otro le dijo, te estará esperando a ti. Me refiero, la frase el cielo te está esperando, porque luego no, a mí no. Y yo hablo de que el cielo está esperando en el sentido de que está esperando la manifestación de los hijos de Dios, ¿sí? Muchas veces nos ocurre con frecuencia, y creo que mucho nos sucede cuando empezamos a caminar en la fe, que estamos esperando que Dios haga todo frente a alguna situación o adversidad que estemos enfrentando. Para eso nos han enseñado que debemos orar, debemos pedir y debemos creer. Amén. Y eso está genial, ¿sí? Está genial que nosotros aprendamos a depender de Dios en las situaciones que tenemos que enfrentar. Y eso se nos enseña desde el principio. Incluso Jesús, en un momento del ministerio, les enseñó a sus discípulos que tenían que pedir.
Él les enseñó a orar y les dijo: pidan y se les dará, busquen y hallarán, toquen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe, todo el que busca halla, y todo al que toca se le abre. También nos dijo: cuando estén orando, pidan con fe, creyendo que lo van a recibir, y lo van a recibir. Amén. Eso fue en una etapa inicial, pero no siempre fue así con Jesús. Y no siempre va a ser así con nosotros. Dios espera que cuando ya ha pasado un tiempo que nosotros hemos llegado a un entendimiento, que nosotros aprovechemos, usemos y pongamos en práctica los recursos sobrenaturales que Él ya nos ha dado. No todo se va a tratar de pedirle a Dios y esperar que sea Dios el que lo haga. Dios espera que tú pongas en práctica y que tú uses lo que Él ya te dio. Y de eso quiero hablarte esta mañana. Y te voy a dar un ejemplo muy claro que está en el Evangelio de Mateo 8:23 o en Lucas 8:22, no sé cuál de los dos traigo, pero ahí está esta escritura. Puedes poner Lucas. Bueno, está bien, esa está bien. Y si no, es el paralelo de Mateo 8:23. Dice: en aquel día cuando llegó la noche, les dijo, hablando de Jesús: pasemos al otro lado. ¿Qué les dijo? Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué están así amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y esta es una historia, mis amados, que refleja esa transición donde Jesús espera que nosotros, como hijos de Dios, hagamos uso de las cosas que Él ya nos ha concedido. Pero vamos parte por parte. Primero, la palabra de Jesús, dice el versículo inicial, Él les dijo: pasemos al otro lado. Eso fue lo que dijo, ¿no? Pasemos al otro lado. Y yo quiero hacerle una pregunta a usted. Si usted estuviera con Jesús en ese momento y Jesús le dijo: pasemos al otro lado, ¿qué pensaría usted que va a pasar? ¿Que va a pasar al otro lado o que no va a pasar al otro lado? Esa es lo que yo llamo promesas. Dios ya te ha dado promesas y Dios ya te ha dicho cosas a través de su palabra, a través de una palabra que te haya dado, a través de una palabra profética, a través del medio que Dios ya te haya hablado, o en una prédica incluso, de que Dios va a hacer cosas contigo.
A eso se llama promesa. Dios espera que cuando tú escuchas una palabra de Él, que la creas. Si Dios dijo que va a hacer algo contigo, Él espera que lo tomes en serio. Dios espera que creamos en las promesas que Él nos ha hecho. Él espera que nosotros actuemos con confianza en las palabras que Él ya ha pronunciado. ¿Cuántas veces hemos oído una palabra de Dios o nos han dado una palabra de parte de Dios? Y a veces la recibimos, pero algo sucede que no la abrazamos con la fe, no la atesoramos como una verdad que fue sembrada y que se va a hacer realidad en nuestra vida. Y Dios espera que cuando nosotros recibimos una palabra de Él, la tomemos con fe. Él dice de sí mismo: yo no soy hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que me arrepienta. Dije y no haré, hablé y no lo ejecutaré. Como que Dios dice: ¿no te es suficiente conocerme como para que no tomes en serio lo que digo? Y yo quiero decirte algo: si Dios ha dicho que te va a proveer, ¿sabes qué? Te va a proveer. Si Dios dijo que te va a sanar, ten por seguro que te va a sanar. Si Dios te dijo que Él te va a prosperar y que te va a ensanchar, ten por seguro que te va a prosperar y que te va a ensanchar. Porque Él nos ha mostrado a través de su palabra que cumple lo que promete. De hecho, en Primera de Reyes 8:56 dice: bendito sea Jehová, que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que Él había dicho. Ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Cuando yo leí este versículo hace mucho tiempo, me di cuenta de algo: que Dios no solo cumple la promesa en el contexto, Él cumple cada palabra que compone la frase de la promesa. Y eso me habla, mis amados, del cuidado que Dios tiene cuando nos da una palabra. No es lo mismo que alguien te haga una promesa y que la cumpla en el contexto. Por ejemplo, vamos a suponer que tú me dices: pastor, préstame 10,000 pesos. Digo: bueno, mira, te veo mañana en el parque de Comalcalco a las 10:30 de la mañana. Ahí voy a estar para darte los 10,000 pesos, por ejemplo. Entonces tú llegas al parque, en el lugar que te dije, a las 10:30 de la mañana, y yo no llego a las 10:30 de la mañana. O sea, algo pasó, llego a las 11, pero como necesitas los 10,000 pesos, hasta la 1 me esperarías. Yo me quedo hasta las 4 de la tarde o algo así. Pero llegaría tarde y te la doy. ¿Cumplí la promesa? Pues en contexto sí, pero no cumplí cada palabra de la promesa. ¿Sí me estoy explicando aquí? Yo hubiera cumplido cada palabra si estoy en el lugar que dije, exactamente a la hora que dije, con la cantidad que dije. O a lo mejor llego a las 10:30 y llegas tú: ay, pastor, los 10,000 pesos. Fíjate que, ¿qué crees? Que no pude juntar los 10,000, pero aquí tienes 5. Cumplí la promesa, estuve en el lugar, a la hora y todo, pero no la cantidad. Entonces, no es lo mismo cumplir en contexto que cumplir cada parte de la promesa. ¿Y sabes qué dice este versículo?
que Él no ha dejado de cumplir ni una palabra de todas sus promesas. Dios te cumple la promesa palabra por palabra por palabra. Así es Dios. Dios espera que cuando tú recibes una palabra, una promesa, tú la atesores y esperes de Él que no solamente cumpla la promesa en contexto, sino que cumpla cada palabra así como la dijo. Ese es Dios, así es su carácter y así es su fidelidad. Por eso Él espera que nosotros creamos la palabra. Jesús dijo, pasemos al otro lado. Se subió a la barca y se puso a dormir. Inmediatamente que ellos empezaron a caminar en esa palabra, en cruzar al otro lado, dice la Escritura, pero se levantó una gran tempestad de viento, ¿sí? Y aquí hay algo muy simbólico, porque no era una tempestad de lluvia, una tormenta que digamos, era puro viento. Y la palabra viento en griego se escribe neuma, que significa viento, aire, espíritu. También significa espíritu. Y simbólicamente esto habla de que cuando hay una palabra para ti, cuando hay una promesa de Dios, inmediatamente el enemigo se va a levantar en contra de esa palabra para poner oposición a esa palabra. ¿Y sabes por qué? Porque cada promesa o cada palabra que tú recibes de parte de Dios y tú la crees y la tomas como una verdad y te empiezas a mover en el sentido de la palabra, el enemigo sabe que eres una amenaza para él. El enemigo sabe que la palabra que tú has creído, que la promesa que tú has aceptado, te ha impartido vida en tu espíritu y te conviertes en una amenaza para su reino. Por eso el enemigo siempre va a oponerse a una promesa, a una palabra que tú has recibido de parte de Dios. Y el hecho de que aquí diga la Escritura, se levantó una gran tempestad de aire. Una tempestad de aire habla de un mover espiritual de las tinieblas que se pone en movimiento en contra de la palabra que tú has recibido. No sé si recuerdes la escritura que está en Marcos 4 del sembrador. Dice, el sembrador salió a sembrar y lanzó la semilla y una parte cayó junto al camino y vinieron las aves y se la llevaron. ¿Sí? Y esto habla de la primera reacción de las tinieblas cuando tú recibes una palabra. Jesús después enseñó que la semilla es la palabra de Dios. Cuando tú recibes una palabra, inmediatamente el enemigo viene a querértela quitar. Porque él sabe que si la palabra empieza a germinar por medio de la fe en tu corazón, esa palabra se convierte en una amenaza para él. Por eso aquí cuando Jesús dice crucemos al otro lado, se levanta una gran tempestad de viento y esa tempestad es oposición, porque cada palabra que tú recibes con revelación es una bomba que va a explotar en el reino de las tinieblas para quebrantar una mentira, para quebrantar esclavitud, para romper la enfermedad. Cada palabra que es revelada en tu corazón y tú la crees, se convierte en una amenaza para las tinieblas. Siempre que Dios te diga, te voy a llevar a otro lado, se va a levantar tempestad de viento. Siempre. Siempre cuando tú quieres avanzar espiritualmente, va a levantarse tempestad de viento.
Siempre cuando tú quieres cambiar un mal hábito, Dios te habló, dice, sí, yo sé que esto está mal, lo voy a hacer, voy a corregir, y vas a empezar, se va a levantar tempestad de viento. Siempre va a haber oposición cuando Dios te quiere llevar de un nivel a otro, pero debemos estar también entendidos de que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Seguimos con la historia. Se levantó una gran tempestad de viento y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Yo cuando recreé esta historia, me remonté al tiempo de Jesús, porque las barcas que ellos usaban en el mar de Galilea eran unas barcas que no crean que eran muy grandotas, Cuando mucho estarían de aquí, quizá de esta parte de aquí a la pared, como unos 8 metros, 10 metros, las más grandes con las que pescaban. No eran naves súper grandotas. Y yo me imagino a 12, 13 personas ahí en este espacio, pues debió haber sido hasta complicado, ¿no? Un poco complicado. Y se levanta una gran tempestad de aire y Jesús durmiendo en la popa. Y yo me pregunto, yo me lo quiero imaginar, ¿será que yo hubiera podido dormir con ese ventarrón y que se mueve y el agua que está salpicando? Sí se imagina la escena, ¿no? Y los discípulos corriendo de allá para acá, equilibrando la barca porque el oleaje y todo eso. Yo creo que si alguien quiere dormir buscaría un mejor lugar, ¿no? Pero ahí tiene a Jesús durmiendo. Yo me pregunto y le pregunto a usted, ¿cómo es posible que en medio de tanta agitación, no solamente la agitación de la tormenta, la agitación que traían más fuerte los discípulos adentro de la barca, cómo es posible que Jesús esté durmiendo en medio de tanta agitación? ¿Usted podría dormir? Solamente hay una razón: cuando el que duerme es más grande que la tormenta. Cuando tú sabes que tus recursos son mayores que los de la tormenta, entonces tú puedes dormir en medio de una tormenta. Y estoy seguro que los que ya tenemos cierta responsabilidad, una o que otra noche no has podido dormir porque hay una tormenta, ¿cierto? Y estás vuelta en la cama para acá, vuelta en la cama para allá, y vuelta en la cama para acá, y vuelta en la cama para allá, y ya ves la hora, 2 de la mañana, y me tengo que dormir, y estás piense y piense y piense, y voy a hacer así, y cómo le haré, qué voy a hacer, y vuelta para acá, y vuelta. ¿A quién le ha pasado eso? No levante la mano. Bueno, vamos a levantarla todos. Los más jóvenes no la levantan, ¿verdad? Duermen bien. Pero ya el que trae responsabilidades está vuelta para acá y vuelta para allá. ¿Y sabe por qué no se puede dormir? Le voy a decir por qué. Porque usted interiormente no siente que los recursos que tiene en ese momento sean más grandes que la tormenta que está tratando de arreglar. Cuando usted trae tormentas y dice, no, pero eso tengo recursos para hacerlo, usted va y se duerme, ¿sí o no? Pero cuando siente que no trae los recursos o que la tormenta se ve muy grande como para que usted la pueda arreglar, usted está vuelta de aquí para allá y vuelta de allá para acá en la cama. Jesús, en medio de esa gran conmoción espiritual que estaba viniendo y esa agitación adentro de la barca, Él estaba durmiendo porque Él sabe los recursos que Él trae. Amén. Mientras tanto, los muchachos que andaban con Él, agitadísimos, Jesús dormía
porque sabía que él tenía el poder de calmar la tormenta. Y así va a pasar contigo. Cuando tú estés en medio de una tormenta en tu vida y sepas que has recibido mayor autoridad de parte de Jesús para calmar esa tormenta, tú también vas a poder dormir. Amén. No oí amén ahí. Está la agitación, el aire, el agua golpea de allá para acá, los discípulos corren para acá, los discípulos gritan y balancean la lancha y andan todos amedrentados. Por último van con Jesús y le dicen: Señor, Señor, sálvanos, que perecemos. Y yo me imagino, a lo mejor Mateo todavía te la paso. Mateo era un cobrador de impuestos, nunca se había subido a una barca, bonito. Él era de contabilidad y de todo. Pero Pedro, Jacobo, Juan, eran pescadores, mis amados. Ellos vivían en las barcas y andaban tan agitados como los que nunca se habían subido a una barca. Despiertan a Jesús y Jesús les dice: ¿por qué están amedrentados? Los discípulos despiertan: Jesús, Jesús, ayúdanos, vamos a morir, ¿qué no te importa? Hasta lo reprenden, ¿verdad? Despiertan a Jesús y él le dice al viento: calla, y al mar: enmudece. Y vino la calma, vino el milagro. Y aquí yo lo veo como cuando estás en medio de un problema y de una situación, ¿qué es lo que haces? Orar, pedirle a Jesús: Jesús, ayúdame, Jesús, tráelo, Jesús, dame los recursos, Jesús, por favor, ayúdame en este problema, ayúdame en esta situación, necesito un milagro, Señor. Eso es lo que ellos estaban haciendo. ¿Y qué fue lo que pasó? Jesús se despertó, hizo el milagro, hizo un milagro. Ellos oraron, Jesús hizo el milagro, todo está bien, hay que celebrar. Vamos a celebrar porque oramos y la oración tuvo efecto. Vino Jesús y paró la tormenta. Hay que celebrar el milagro. No hubo celebración. Y a lo mejor Jesús hubiera dicho: paré la tormenta. ¿Ya vieron, chavos? Paré la tormenta. No, les pegó una regañada. No hubo celebración de milagro. Hubo una reprensión de Jesús. Y les dijo: ¿por qué están de miedosos? Amedrentado es miedoso, dicho elegantemente. ¿Por qué están de miedosos? ¿Qué no tienen fe? Y yo creo que ellos se quedaron así. Se quedaron esperando. No entendieron por qué Jesús los estaba reprendiendo. ¿Y sabe por qué los reprende? Porque Jesús esperaba que ellos fueran los que le hablaran al viento y le hablaran al mar. Jesús esperaba que ellos hicieran acopio de la fe, que lo habían visto hacer ya, y que Él ya les había dado autoridad, y que usaran esa autoridad para calmar ellos la tormenta y para calmar el mar. Por eso los reprende. Pareciera un poco duro de parte de Jesús, pero la realidad, mis amados,
que como todo padre espera que el hijo ejerza la autoridad que se le ha dado. Dios ya nos dio autoridad. Dios ya te dio la autoridad desde el momento que recibiste a Jesús como Señor y Salvador de tu vida. Tú recibiste la autoridad de Jesús. Y Él te dio autoridad sobre toda enfermedad y sobre toda dolencia. Ya te dio la autoridad sobre Satanás, sobre toda fuerza del enemigo, y nada te dañará. Ya te dio autoridad para hablarle a un monte y que se mueva. Si no me lo crees, ve a la Biblia. En otras palabras, Dios ya te ha dado la autoridad y espera que la uses. Por eso Jesús, cuando lo despiertan, Él voltea después de calmar el mar y les dice: ¿por qué están temerosos? ¿Por qué no tienen fe para usar lo que les he dado? Ya no todo me lo tienen que pedir a mí. Hagan uso de lo que les he dado. Usen el don de sanidades que ya les di. Usen la autoridad sobre los demonios para echarlos fuera. Usen el poder que tienen, que me vieron usar a mí para secar un árbol. Úsenlo. Yo ya les dije que el que cree en mí, las cosas que yo hice, también las puede hacer. ¿Lo crees o no lo crees? Ahí está la promesa. Esa es la promesa. Y no solo vas a hacer las cosas que yo hice, dijo Jesús, vas a hacer cosas más grandes que yo. ¿Lo crees o no lo crees? Esa es la promesa. El cielo está esperando que actúes con todo lo que ya Dios te ha dado. Muchas veces no pasamos del nivel de orar, de pedir. Y no estoy diciendo que esto esté mal, es absolutamente necesario. Pero hay momentos en donde no se trata de pedir, se trata de actuar. Se trata de que tú actúes con la autoridad que ya tienes, que tú actúes con el conocimiento que ya tienes y te le plantes a la tormenta que tienes delante de ti y le hables a esa tormenta. Sea esa tormenta un problema económico, financiero, familiar, lo que sea, y ejerzas la autoridad que Dios te ha dado por medio de Jesús para destruir toda fortaleza del enemigo, para destruir toda obra de maldad, para cancelar toda maldición que esté sobre tu vida, aún para reprender los elementos naturales. ¿Crees que tienes la autoridad para detener un huracán? ¿Crees que tienes la autoridad? ¿Tú crees que Elías tuvo la autoridad para presentarse delante del rey Acab y le dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que a partir de hoy no lloverá por 3 años? Y se fue. Y por 3 años no llovió. Y no fue Jesús el que lo dijo, fue un profeta. Pero un profeta que había reconocido que Dios le había dado autoridad. El tema aquí es que si tú crees que ya tienes esa autoridad, no es que si la tienes o no. El tema no es si tienes o no la autoridad. El tema es que si tú crees que la tienes,
Ese es el gran problema con la autoridad. No es que la tengas o no la tengas, porque de que la tienes, la tienes. Cristo ya te la dio. El problema es, ¿lo crees? Porque la autoridad espiritual en Cristo se tiene que ejercer por medio de la fe. Él lo enseñó en la barca ese día. ¿Por qué no tienen fe? Es con la fe que ustedes ejercen la autoridad que yo les he dado, y ustedes hubieran calmado esa tormenta, ustedes le hubieran dicho al mar que se sosegara. Eran ustedes quienes tenían que hacerlo. Yo ya les di esa autoridad. Y muchos cristianos hoy en día pasan años en la iglesia y no han entendido, no han acabado de asimilar que traen la autoridad de Cristo sobre ellos. Tú tienes la autoridad de Cristo y tienes que empezar a ejercer en tu vida por medio de la fe. ¿En qué momentos? En los momentos que la necesites. No pienses que la autoridad de Cristo solo es para el ministerio, para echar fuera demonios o para servir en la iglesia. La autoridad de Cristo es para gobernar tu casa, es para proteger a tus hijos, es para reprender la obra del enemigo en tu hogar, en tu matrimonio, para poner a salvo a tu siguiente generación. Para eso es la autoridad de Jesús. Y tú necesitas ejercerla en tu vida cotidiana. Y si de verdad necesitas un milagro, empieza a declararlo con autoridad. Empieza a creerlo. Háblale a esos recursos que vengan, o háblale a ese problema que se detenga, o háblale a lo que tengas que hablarle con autoridad, y hazlo creyendo en la autoridad de Jesús. Empieza a ejercer esa autoridad, porque ya la tienes. Jesús quiere que la uses. Por eso le dice a sus discípulos: ¿por qué están así? Fíjate que en Lucas 9 del 1 al 2 dice: habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Fíjate cómo opera Jesús. Me fascina cómo Jesús hace las cosas. Llama a los discípulos y les dice, les habla. No les da ningún papel sellado, firmado, no. Simplemente les dijo: les doy autoridad sobre los demonios, les doy autoridad sobre toda enfermedad y sobre toda dolencia. Ahora váyanse, predíquenle a la gente y sanen a los enfermos. No les dijo ¿cómo voy a predicar? ¿De qué voy a predicar? ¿Cómo voy a sanar a los enfermos? ¿Qué hago? ¿Voy a orar? ¿Los voy a tocar? ¿Los puedo tocar? ¿No los puedo tocar? Nada les dijo. Lo único que tenían que saber es que tenían la autoridad. Esto me muestra a mí que para sanar a un enfermo, yo no necesito saber tanto que cómo voy a orar, cómo lo voy a poner, qué le voy a decir. Lo que yo necesito es ejercer la autoridad que Cristo ya me dio sobre la enfermedad, como te la ha dado a ti. Amén. No necesitamos más. Lo que necesitamos es asimilar que hemos recibido una autoridad de parte de Jesús. Y esa autoridad abarca varios ámbitos de nuestra vida en donde Él espera que nosotros la ejerzamos. Porque Dios no solamente quiere hacer cosas por ti, quiere hacer cosas a través de ti. Yo quiero invitarte para que en tu contexto donde tú vives, entre tu casa, tu barrio, tu colonia, en tu empresa tal vez, en tu escuela, los que estudian,
mira a tu alrededor y mira qué cosas no están bien. ¿Qué cosas deberían ser diferentes? ¿Qué cosas se contraponen a tus principios, a tus valores y que quisieras que cambiaran? Esas cosas están esperando que tú actúes. Esas cosas, por esas cosas el cielo está esperando que tú te empieces a mover en fe para cambiarlas. Y que empieces a cambiarlas con la autoridad que Dios te ha dado a través de la fe para reprender, para construir, para destruir lo que sea necesario para que el reino avance. ¿Qué cosas hay en tu casa que dices, esto está mal, esto no me gusta cómo está funcionando? Pues eso está esperando la manifestación tuya como hijo de Dios. Que ejerzas esa autoridad que Cristo te ha dado. A lo mejor dices, es que no me gusta que mi marido todavía es un borracho. Empieza a reprender el alcoholismo tú a solas en el nombre de Jesús, con la autoridad que tú me has dado, Señor. Yo declaro la libertad de mi marido. Yo declaro que esa enfermedad de alcoholismo es echada afuera, Señor. Yo declaro que la próxima vez que él tome algo le va a caer mal y va a vomitar hasta por las narices, Señor. Tú empieza a ejercer la autoridad. Tú empieza a ejercer la autoridad. Tienes que plantarte con la autoridad de Cristo. Está mal un hijo que va mal y que anda desordenado, rebelde. No empieces a pelear contra tu hijo. Empieza a pelear en la guerra con él y empieza a tomar autoridad en el reino espiritual y a declarar lo que tú vas a ver en tu hijo. Y a ordenar al enemigo, tú sueltas el corazón de mi hijo y todo espíritu de rebeldía lo echo fuera en el nombre de Jesús. Y declaro que mi hijo es obediente, declaro que mi hijo es responsable, declaro que mi hijo es exitoso. Y todo el universo se mueve, el cielo se mueve a favor de mi hijo. Y empieza a ejercer la autoridad y vas a ver. ¿Por qué crees que el enemigo levanta tempestad? Cuando recibes la palabra, porque sabe que te conviertes en una amenaza. El Hijo de Dios que se empieza a mover en la autoridad de Jesús en su vida, se convierte en una amenaza para el enemigo. El cielo está esperando que te levantes, que actúes con autoridad, que declares con autoridad. Así sea una tormenta que veas venir en tu vida, plántate delante de esa tormenta. De hecho, hoy quiero que practiques un poco de esto. ¿Tenemos teclado? Teclado, nada más. Tú y yo recibimos la autoridad de Jesús desde el primer día que lo recibimos a Él. Desde ese día también recibimos al Espíritu Santo de Dios. Desde ese día fuimos quitados de la potestad de las tinieblas y fuimos trasladados al reino de Jesús. Desde ese día, espiritualmente y en autoridad, fuimos sentados a su lado en los lugares celestiales con Él. Desde ese primer día. Pero como todavía no entendemos muy bien el tema de la autoridad y que yo tengo eso, puede pasar mucho tiempo en nuestra vida en que no hagamos uso y acopio de eso que Él nos ha dado. Pero Dios quiere que hoy sepas, sin lugar a dudas, de que independientemente del tiempo que tengas,
Ya el cielo está esperando que tú ejerzas la autoridad de Jesús. Que tú comiences por la fe a darte cuenta que así como los discípulos de la barca ese día andaban espantados porque andaba una tormenta que los quería ahogar, ellos tenían la autoridad para detenerla, pero no lo sabían, no lo creían todavía, o no lo habían discernido. Y muchos de nosotros podemos estar así. Estamos en medio de situaciones que nos oprimen, que nos preocupan, que nos sofocan, que nos atemorizan, que a veces no nos dejan dormir. Y vivimos en esa opresión porque no nos hemos dado cuenta o no hemos discernido que el poder y la autoridad que tenemos, oye lo que te digo, el poder y la autoridad que tenemos es más grande y más poderosa que cualquier tormenta que podamos enfrentar, sin importar cuál sea la que tengas que enfrentar. El poder y la autoridad que hay en ti, en Cristo, es más grande y más poderosa que cualquier tempestad que puedas enfrentar. Cuando tú lo disciernes eso, vas a poder estar como Jesús, incluso dormido en medio de una tormenta. Hay muchas escrituras donde Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No temas, yo soy tu sombra, tu mano derecha. No temas, yo soy la roca de tu salvación. No temas, yo soy un muro fuerte. Yo soy tu torre fuerte. No temas, porque yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. No temas, porque Dios no te ha dado espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio. Y todas estas palabras tienen un sustento detrás, y es que tú eres depositario de la autoridad de Jesús. Para ponértela más clara, por si todavía no cae bien el concepto. Cuando Jesús transfirió su autoridad y les dice: les doy autoridad sobre toda enfermedad y dolencia, lo que Él está diciendo es: cuando ustedes le hablen a la enfermedad o le hablen al demonio, va a ser igual a como si yo le estuviera hablando a la enfermedad o como si yo le estuviera hablando al demonio, o como si yo le estuviera hablando a la tempestad, o como si yo le estuviera hablando a X problema. Es lo mismo. Esa es la autoridad de Jesús. Por eso cuando tú te apropias de esa autoridad de Jesús y dices: en el nombre de Jesús, cuando tú dices en el nombre de Jesús, lo que venga después de lo que hablas, espiritualmente es como si Jesús lo estuviera hablando. Y si Jesús dijo: pasemos al otro lado, es que vamos a pasar. Amén. Dale un buen aplauso al Señor. Amén.
Vamos a hacer un ejercicio. Quiero invitarte a que cierres tus ojos para que no te me distraigas. Cierra tus ojos. Ahora quiero invitarte para que pienses en una tormenta que tengas delante. Esa tormenta puede ser un problema real que ya estés enfrentando. Puede ser familiar, legal, económico, laboral. Puede ser una situación familiar, de matrimonio con un hijo o los hijos, o relacionado con algún bien, con alguna demanda, con algún conflicto tal vez. Pero no solamente lo bueno, lo malo. También la autoridad se usa para lo bueno. O puede ser un proyecto que quieras sacar adelante, un proyecto de vida, un proyecto personal, un sueño tal vez, un negocio que quieras emprender y que todavía no toma forma o no sabes por dónde. Piensa en algo que sea muy importante y muy significativo para ti. Ahora quiero invitarte ahí a que le preguntes al Espíritu Santo cuál es su voluntad para ese sueño, para ese proyecto o para ese problema que estás enfrentando. Y Él te va a poner luego el pensamiento. ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es tu voluntad aquí, Señor? ¿Qué quieres que pase aquí, en esta situación, en este proyecto, en este negocio, en este problema, o en esta situación, o en esta enfermedad, o en esta aflicción? ¿Qué quieres que suceda? ¿Cuál es tu voluntad? Amén. Dios te va a poner luego su voluntad. Viene como un pensamiento, como un sentir, como una visión, como una palabra. ¿Ok? Ahora quiero invitarte a que te pongas de pie. Ya que sabes la voluntad de Dios o disciernes la voluntad de Dios en esa situación, ahora fíjate algo. Entiende el principio de esta historia de Jesús. Jesús le dice a sus discípulos: pasemos al otro lado. ¿Sí? ¿Cuál era la voluntad de Jesús? Pasar al otro lado. Esa era su voluntad. Por eso lo dijo: pasemos al otro lado. Su voluntad era pasar al otro lado. Cuando nosotros actuamos de acuerdo a la voluntad de Dios, dice la palabra que tenemos aquello que hemos pedido. Amén. En Santiago 5 dice: si no tenemos porque pedimos mal, ¿sí? Porque no pedimos conforme a su voluntad. Pero si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye y tendremos lo que hemos pedido. Porque el secreto aquí es conocer la voluntad de Dios en cada situación que vives. Y cuando tú le preguntas aquí: ¿cuál es tu voluntad, Señor? Y tú recibes esa palabra, ese sentir en tu corazón de cuál es la voluntad, lo que sigue
es que tú te levantes con fe y con la autoridad que Cristo te ha dado y empieces a declarar la voluntad de Dios en eso que estás viviendo. Amén. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí me expliqué? Y eso es lo que vamos a hacer ahorita. Y lo vamos a hacer todos al mismo tiempo. Y lo vas a hacer en voz alta. Y yo quiero invitarte para que creas, empieces a creer en esa autoridad que ya tienes y te apropies de ella, y que creas que así como Jesús, cuando le habló a la tormenta cesó, y cuando le habló al mar, el mar enmudeció, así también a esa situación que tú le vas a hablar, como si Cristo le estuviera hablando, va a suceder lo que tú estás declarando. Eso es movernos en la autoridad de Jesús. ¿Estamos listos? Levanta tu mano. Y cuando yo diga 3, en tus propias palabras, empieza a hablarle a esa situación y háblale por su nombre. A ti te hablo problema legal, a ti te hablo enfermedad, a ti te hablo problema familiar, a ti te hablo proyecto, a ti te hablo situación de mi trabajo, a ti te hablo falta de provisión, a ti te hablo lo que sea. Y empieza a declarar la voluntad de Dios. Te llamo, te destruyo, te edifico, porque Dios quiere que seas edificado, Dios quiere que seas destruido, Dios quiere que dejes de oprimirme. Lo que Dios haya puesto como voluntad de Él en esa situación, empieza a declararlo y apropiarte de esa autoridad que Cristo te ha dado. Señor, en el nombre de Jesús, creyendo tu palabra, hoy ponemos por medio de la fe y de la autoridad que nos has dado cada una de las causas que van a ser declaradas en el Espíritu, Señor, con la autoridad que tú nos has dado. Sabemos que cuando actuamos en la autoridad que tú nos das con la fe, podemos esperar milagros extraordinarios, y creemos que van a suceder milagros extraordinarios. A la 1, a las 2 y a las 3. Levanta tu voz y empieza a hablarle a esa situación y dile: a ti te hablo en el nombre poderoso de Jesús. Porque la voluntad de Dios para mí en esta situación es que suceda esto y esto y esto, y yo declaro que eso sucederá. Y empieza a declararlo con fe. Empieza a declararlo con fe y empieza a creerlo, porque Dios te ha dado esa autoridad, porque tú eres un hijo de Dios que ha recibido de parte de Jesús la autoridad del cielo para cambiar las cosas de la tierra, porque la tierra está esperando tu manifestación como hijo y como hija de Dios. Aleluya. Decláralo, decláralo. Lo creemos, Señor, lo creemos. Creemos en la autoridad que nos has dado. Aún para calmar a las tormentas, Señor, aún para enmudecer al mar. Tú dijiste en tu palabra
que aún cosas mayores haríamos en tu nombre. Y nosotros tomamos esa palabra esta mañana y declaramos, Señor, que lo que hemos dicho en el mundo espiritual retumba ahora y se empieza a mover en favor de nuestra situación, en favor de nuestras declaraciones que hemos hecho por la fe en la autoridad que tú nos has dado por medio de Jesús. Amén. 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 Dale un buen aplauso. Amén. Puede tomar su lugar. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado. Hoy nos habló el Señor Jesús. Dios quiere hacer cosas, no solo para nosotros, sino también para los demás. Y tienes la autoridad de Jesús. Háblale a esos recursos. Háblale a esas enfermedades como hoy lo hiciste. Y en esta parte del diezmos, ofrendas y lo que vamos a traer aquí al altar también, porque ya tenemos esa autoridad. Si tus recursos no son suficientes, háblale a esos recursos. Háblale a tus finanzas, a tus deudas, cancélalas en el mundo espiritual. Y cuando Dios te haya dado respuesta, ya no te vuelvas a enganchar, hermano, porque Dios te puede cancelar una cuenta. Pero si vuelves a engancharte, pues ahí está el detalle, dijera Cantinflas, ¿verdad? Entonces hoy, Señor, lo que hemos traído, bendito Dios, esos diezmos, esas ofrendas, te las traemos de corazón.